de aprendizaje están asociados a problemas al lenguaje escrito. O sea que cuando uno trabaja sobre dificultades de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje en su mayoría tienen o están asociadas a problemas al lenguaje escrito. No quiere decir que sean dificultades específicas en el lenguaje escrito como es la dislexia, pero todas las demás dificultades de aprendizaje también tienen un componente asociado al lenguaje escrito. Así que por esas dos razones es que el tema del lenguaje escrito se vuelve bastante esencial y es un tema que van a ver de consulta frecuente, o si no es la más frecuente, en el caso de la psicopedagogía. O sea que está muy vinculado, digamos, al trabajo de los psicopedagogos. En ese sentido, yo voy a tratar de darles algunos elementos que recogen lo que hemos visto en las anteriores presentaciones y sobre todo también de los que se están discutiendo en la actualidad en lo que tiene que ver con la intervención, que es uno de los grandes desafíos en el momento actual. Hoy en día, ya con respecto a cómo se aprende a leer o cuáles son los procesos mentales que están involucrados en la lectura, ya se sabe mucho de la conciencia fonológica, se sabe mucho del rol que juega la adquisición del principio alfabético, se sabe mucho sobre cómo funciona el reconocimiento de la palabra escrita, se sabe mucho de la importancia de automatizar la palabra escrita, etc. O sea, hay mucho conocimiento sobre cómo funcionan los procesos mentales que están implicados en la lectura y cómo se adquiere una lectura más eficiente. Lo que no se conoce tanto es cuáles son los mejores tratamientos o las mejores intervenciones para lograr esa lectura eficiente. Y ese probablemente es uno de los mayores desafíos de la investigación actual. Si ustedes entran a mirar las revistas científicas que están publicando sobre esos temas, hay dos grandes temas que están como sobre, nosotros decimos sobre el tapete, digamos, son los principales. Uno son aspectos neurobiológicos, o sea, el tema de cómo funcionan las estructuras cerebrales en relación a la lectura. Y el segundo es la intervención, o sea, hay cada vez mayor preocupación por saber y conocer cuáles son los programas que están dando o están siendo más eficientes a la hora de intervenir en el lenguaje escrito y lograr resultados positivos. Así que ver programas, evaluar programas y tener idea de cuáles son los más eficientes es uno de los mayores desafíos que hay hoy en día y lo van a ver en las publicaciones. No son muchos las investigaciones sobre programas de intervención. Por eso están aumentando mucho y se está poniendo mucha energía en tratar de desarrollar programas y evaluar qué tan eficientes son. Así que es un tema muy relevante discutir qué es lo que se debe tener en cuenta en programas de intervención y cuáles son aquellos que resultan mejores en su implementación. ¿Sí? Entonces lo que voy a tratar de mostrarles es alguna de estas cosas. Para eso voy a empezar primero haciendo referencia a esto de las evaluaciones en lectura. Miren, esto que está acá son las distintas evaluaciones internacionales que hay en lectura. No sé si esto... Las distintas evaluaciones internacionales que hay en lectura. Desde las pruebas... A ver si esto... ¿Sí? Desde las pruebas PISA, las pruebas Peirce, TERCE, PASEC, etc. Son las distintas pruebas de evaluación internacional que hay para evaluar la lectura. Existen evaluaciones internacionales, la más clásica y conocida es las pruebas PISA para los 15 años, pero existen evaluaciones internacionales de carácter regional. Entonces está la de América Latina, que es TERCE, tenemos la de África, que tenemos dos tipos de pruebas, la de África Occidental y la de África del Este, digamos, y del Oeste. Tenemos también lo que es pruebas en Asia, hay pruebas en Oceanía, hay pruebas europeas de evaluación en intervención, de evaluación en lectura. O sea, existen un conjunto de pruebas que se aplican en distintas regiones y algunas de carácter internacional para evaluar la lectura. Cuando uno hace un análisis de todas estas pruebas y dice, a ver, ¿qué idea tienen de lo que es leer o qué es lo que debería esperarse para decir que una persona lee bien? Básicamente llegamos a esta definición. La lectura o la competencia lectora se entiende cuando los estudiantes han adquirido el conocimiento y las habilidades necesarias para decodificar la palabra escrita, identificar información relevante de los textos escritos, comprender su significado y hacer inferencias a partir de su conocimiento. Esta es lo que uno podría hacer como la síntesis de lo que consideran las distintas evaluaciones internacionales al momento de decir que una persona ha alcanzado un nivel adecuado en la lectura, o al menos un nivel mínimo en la lectura.
¿sí? Es decir, cuando ha logrado aprender a decodificar, cuando es capaz de identificar la información que es relevante de un texto, es capaz de comprender su significado y hacer inferencias a partir de esa información y de su conocimiento previo sobre lo que dice un texto, ¿sí? Esta es como la síntesis de esto. Por lo tanto, cuando decimos que una persona ha adquirido la lectura o cuando tenemos que intervenir en lectura, deberíamos intervenir para lograr ¿qué? Para lograr que un sujeto sea capaz de decodificar la palabra escrita, sea capaz de identificar información relevante, sea capaz de comprender el significado y sea capaz de hacer inferencias a partir de esa comprensión. Eso deberíamos esperar. Así que los programas de intervención en lectura deberían hacer eso. Si nosotros logramos eso y logramos que todos los jóvenes bolivianos logren hacer eso, Bolivia estará en los primeros lugares en el ranking mundial en las pruebas PISA. O sea, que quiero decir, si logramos eso, vamos a poder conseguir eso. ¿Se entiende eso? O sea, que deberíamos generar programas de intervención que permitan alcanzar estos niveles, ¿sí? Para poder decir que nuestros estudiantes han alcanzado niveles adecuados de lectura, ¿sí? Cuando nos ponemos a analizar esto no va bien. A ver, así, sí. Muy bien. Cuando nos ponemos a analizar cuáles son los componentes que deberían trabajarse para alcanzar esa competencia lectora, miren, esto es lo que estamos trabajando ahora con la UNESCO. Y hemos hecho un estudio de hace un año que venimos haciendo, tratando de hacer, vieron que yo les mostré ayer el National Reading Panic, que explica, digamos, qué cosas habría que tener en cuenta en la lectura, ¿sí? Que fue del año 2000. Lo que estamos haciendo ahora es una revisión de eso y establecer un nuevo marco de lo que debería tenerse en cuenta para la enseñanza de la lectura a nivel mundial, ¿sí? Cuando se hacen esos análisis y se estudia sobre eso, básicamente pueden ver ustedes acá, más o menos, qué debería considerarse para una enseñanza adecuada de la lectura y debería considerarse la competencia lectora en base a los dos componentes que hemos venido hablando, la decodificación y la comprensión lectora. Y en el caso de la decodificación, los tres aspectos a trabajar serían, por un lado, lo que tiene que ver con principio alfabético, por otro lado, la precisión en el reconocimiento de la palabra escrita y por otro lado, la fluidez. Y en el caso de la comprensión lectora, lo que deberíamos trabajar es, por un lado, la capacidad de identificar la información, recuperar información, interpretar la información, reflexionar la información, o sea, no solamente cuando uno comprende tiene que ser capaz de identificar la información, sino tiene que ser capaz de recuperar esa información que identificó, tiene que ser capaz de interpretarla, esa información, pero además ser capaz después de hacer juicios o críticas sobre esa información. Y eso es lo que se llama hacer una lectura reflexiva, ¿sí? Y finalmente también tiene que tener motivación y disposición para leer, como también, digamos, tiene que tener capacidad de controlar lo que se llama lo metacognitivo, ser capaz de regular su propia lectura. Bueno, estos son los componentes que hoy en día está trabajando la UNESCO para decir cualquier programa de intervención en lectura o de enseñanza a la lectura debería considerar estos componentes. Por un lado, principio alfabético, por otro lado, generar precisión y fluidez en la lectura y por otro lado, ayudar que los alumnos sean capaces de identificar información, interpretar información, reflexionar información. ¿Se entiende eso? Entonces, estos son los componentes que se establecen a nivel internacional o se pretenden establecer a nivel internacional de forma tal que los distintos países lo tomen en cuenta a la hora de pensar sus currículum para la enseñanza de la lectura. Pero a su vez también, desde el campo de la intervención psicopedagógica, deberían tenerse en cuenta a la hora de trabajar sobre la lectura, ¿sí? En un estudio que hicimos en el año 2018, que acaba de salir publicado, donde lo que hicimos fue tratar de evaluar, valorar en los últimos 10 años los artículos que habían sido publicados sobre programas de intervención en lectura, que habían sido exitosos o por lo menos se presentaban con resultados exitosos, habrá que ver que no, pero por lo menos que las investigaciones decían que sí. En ese trabajo que hicimos, donde analizamos todos los programas de intervención que habían sido publicados en los últimos 10 años y que habían sido exitosos, encontramos que los programas que habían sido exitosos básicamente trabajaban. ¿Qué trabajaban esos programas? Básicamente trabajaban conciencia fonológica, reglas de transformación grafema-fonema, fluidez lectora, vocabulario y aspectos de comprensión lectora.
¿Sí? Eso era lo que trabajaban los programas. O sea, los programas que se mostraban como exitosos y que estaban publicados incluían en su intervención un trabajo explícito. Cuando digo que era lo que trabajaban, me estoy refiriendo a que explícitamente trabajaban conciencia fonológica, trabajaban reglas de transformación grafema-fonema, fluidez lectora, vocabulario y comprensión lectora. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos sobre la conciencia fonológica o la conciencia en particular fonémica para trabajar en lectura? Sabemos que es entrenable y por lo tanto una primera cosa que debemos tener en cuenta a la hora de intervenir en lectura para lograr tener buenos resultados en lectura es trabajar la fonología y sobre todo en edades tempranas. Los estudios que se han hecho en este sentido lo demuestran. La conciencia fonológica, que se acuerdan que es la capacidad que yo tengo de discriminar y manipular los sonidos del habla, es entrenable, es una variable que si se trabaja mejora la competencia lectora y los resultados así lo muestran. Nosotros hicimos un estudio con 51 niños de educación inicial de 5 años que eran más o menos la mitad varones y la mitad mujeres, de un colegio privado de nivel socioeconómico medio-alto para evitar las variables socioculturales incidiera. Hicimos una intervención, hicimos un programa de conciencia fonémica, evaluamos ante la conciencia fonémica antes de empezar el programa y después de empezar el programa y dividimos a los niños en 3 grupos. Y un grupo lo que hicimos fue, bueno, las tareas que usamos fueron estas, de síntesis de fonemas, aislar fonemas, segmentar palabras, un poco las que les mostraba hoy, síntesis de fonemas que le decimos al niño qué palabra se forma con el s, o, f, a, y el niño tiene que decir sofá, ¿no? O le decimos al niño si a sopa le saco qué queda, o segmentar cuáles son los sonidos de la palabra rana, o omisión, si a sello le saco qué queda, bueno, ese tipo de actividades. Trabajamos eso, hicimos un programa de intervención en fonología. ¿Y qué fue lo que encontramos? Lo que hicimos fue, dividimos a los niños al azar en 3 grupos. A un grupo no le hicimos nada, lo tomamos como grupo control y en ese tiempo trabajaron cosas de matemática. A otro grupo le hicimos un programa de conciencia fonológica y al otro grupo le dimos un programa de conciencia fonológica y de principio alfabético. O sea que además de enseñar la conciencia fonológica, les enseñamos las letras y a discriminar las letras. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Este es el resultado. Este que está acá, esto que está acá es el grupo control, este es el grupo que trabajó solo fonología y este es el grupo que trabajó fonología y principio alfabético. Y como verán, en la prueba más importante a la hora de considerarla para la intervención, digamos, para lo que es el aprendizaje de la lectura, que hoy les decía que es la prueba de segmentación o de deletreo, fíjense en las diferencias entre haber trabajado conciencia fonológica en relación a no haberla trabajado en niños de 5 años. O sea que el trabajo directo sobre conciencia fonológica mejora considerablemente en relación a los que no lo han trabajado. Pero si además en 5 años, además de trabajar la conciencia fonológica, se trabaja principio alfabético, todavía les va mejor en esas habilidades. Por lo tanto, la conciencia fonológica es una de las primeras cosas que ustedes tienen que considerar en cualquier programa de intervención, al menos hasta los 6, 7 años, para generar una intervención en temas de lectura. ¿Sí? Y en el caso de los disléxicos, con mayor razón, porque el déficit es a nivel de procesamiento fonológico. ¿Sí? Otros estudios que también hemos venido desarrollando y que es importante tener en cuenta es el desarrollo del vocabulario. Recuerden, las habilidades prelectoras son conciencia fonológica, principio alfabético y vocabulario. ¿Sí? Vocabulario base al lenguaje oral, o sea que siempre es muy importante en cualquier programa de intervención aprovechar a trabajar vocabulario y tratar de desarrollar el vocabulario, porque es lo que va a permitir después tener mejores condiciones para darle significado a lo que se está leyendo. Así que cualquier programa de intervención a nivel de lectura en etapas iniciales o mayores supone el trabajo del vocabulario. Las personas aprendemos el lenguaje oral en forma natural, y es cierto, pero depende mucho del entorno y el ambiente y el grado de estimulación que tiene la riqueza del vocabulario. Así que cuando vienen chicos de contextos o de situaciones donde uno encuentra un vocabulario muy limitado, es muy importante el trabajo explícito en vocabulario. Yo no sé aquí en Bolivia, en mi país,
una de las mayores causas de los problemas de lectura está asociado al déficit de la competencia lingüística general. Tienen problemas en lenguaje oral serio los chicos de contextos más vulnerables. Todos los estudios que venimos haciendo en chicos de 3, 4 y 5 años de contextos más vulnerables se caracterizan por tener una deficiencia lingüística importante, ¿sí? Y eso es lo que explica para nosotros los mayores problemas en el acceso al lenguaje escrito en aquellos chicos que no son disléxicos. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que el trabajo del vocabulario es muy importante. Segunda cosa a trabajar, conciencia fonológica. Segunda, vocabulario. Y eso en etapas que se puede hacer prelectoras, o sea, antes del inicio formal de la lectura. ¿Sí? Muy bien. La tercera cosa a tener en cuenta en la intervención en la competencia lectora es la fluidez lectora. Una vez que el niño empieza a manejar el principio alfabético, la clave acá es la fluidez lectora. Tenemos que lograr que automaticen el acceso a la palabra escrita, es lo que le decía hoy. Y el acceso se logra con práctica, pero es central. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr que los niños no piensen en cómo leen, sino que piensen en lo que leen. Y eso solo se consigue con la práctica sistemática porque tenemos que lograr que aumenten en fluidez lectora. Y yo les decía hoy que es lo más resistente a la intervención en el caso de los disléxicos. Así que hay que garantizar una buena fluidez lectora que supone precisión y velocidad. Así que un tema central también es el trabajo en la fluidez lectora. Hay muchos estudios que se han hecho de cómo trabajar la fluidez lectora. La clave es la lectura repetida. ¿Cómo hacer la lectura repetitiva? Bueno, es lo que pedagógicamente hay que pensar un poco cómo hacerla. También hay muchos estudios que se han hecho con distintas sugerencias, desde lectura, por ejemplo, aquí ustedes pueden encontrar la lectura coral o lectura simultánea, hacer que los niños lean juntos un mismo texto. Eso es importante porque si uno hace un grupo de niños que lean un mismo texto, donde algunos niños leen bien, le ponen ritmo a la lectura y obligan a los otros a tener que apurarse para poder leer bien. Así que lo que conviene siempre es ponerlo, cuando hacen grupos de lectura simultánea, poner a alguno que lea bien, porque ese lo que hace es ponerle el ritmo. Y los otros les exige ir a mayor ritmo, con lo cual es una forma de mejorar a los que van más abajo. Un poco la idea de Vygotsky esta de generar lo de la zona de desarrollo proximal, poner a aquellos que de algún modo van un poquito más alto para que me levanten el nivel. ¿Se entiende? Entonces generar eso. Pero la lectura en voz alta es una buena forma de hacer que todos lean. Y sobre todo cuando tenemos clases numerosas, que no podemos ir uno por uno, la lectura coral es un buen recurso para hacerlo. ¿Sí? Otras técnicas. Otras técnicas que ustedes pueden tener acá, por ejemplo, es la lectura de subtítulos, o sea, leer el adulto y después hacer que los chicos copien, hacer lo que se llama modelaje en la lectura, sobre todo cuando se quiere lograr una lectura expresiva y una lectura mucho más prosódica, digamos, entonces está bueno eso. Bueno, pueden encontrar distintas técnicas que se hacen para eso, la lectura por pareja, esta es una intervención que utilizaron estos autores, que lo que hacían era hacer que uno lee y el otro alumno le da feedback inmediato de cómo lee, y así van cruzándose uno al otro. También lo que es el teatro de lectores, hacer obras teatrales pero que signifique con teatro leído, entonces llevan el material y tienen que leer y hacen los distintos personajes pero leyendo. Lectura de radio, hacen práctica de texto y hacen toda una cuestión como que están en una radio y tienen que dar mensajes y tienen que construir mensajes, etcétera, y leer. O sea que técnicas desde el punto de vista pedagógico hay muchos. Todas tienen una misma lógica y es practicar la lectura y en forma repetida. La clave acá didácticamente es cómo hacer eso lo más lúdico, divertido y motivante posible. ¿Sí? Otra cosa que es importante tener en cuenta en los primeros años en el aprendizaje de la lectura y que últimamente se está volviendo como a revalorizar es lo que se llama la escritura a mano. O sea, todas las investigaciones empiezan a mostrar que lo mejor es enseñar lectura y escritura en forma simultánea. Antes hubo un momento que se discutió primero enseñar la lectura y luego enseñar la escritura. Los estudios están mostrando de que conviene enseñar lectura y escritura en forma simultánea. Y un buen recurso para mejorar el acceso a la palabra, al lexicón ortográfico, o sea, para guardar la palabra en nuestra memoria y poderla utilizar, es utilizar la escritura a mano. Nosotros hicimos un estudio que también ahora se va, está enviado para publicar, donde analizábamos las distintas prácticas también en lectura. Una que ya les mencioné, que es la relectura, que es esto de la práctica sistemática. Luego, otra forma de favorecer
digamos, el manejo de la lectura es el deletreo, que es esto de la metafonología y el deletreo de las palabras, pero la otra que empieza a ocupar un lugar importante es el manejo del gesto gráfico, o sea, la memoria gráfica cuando uno tiene que escribir palabras. De hecho, a ustedes les pasará que cuando no saben cómo se escribe una palabra y saber cómo es, y uno hace así con la mano, o sea que es como una forma de traer lo que llamaba... Brunner le llamaba a eso representación en activa, que ustedes saben que es de las primeras representaciones más primarias de los niños. El otro día, ayer, creo que era Velaverde, hablaba de la teoría piagetiana, y Piaget, ¿te acuerdan que empieza con la primera etapa, que es la sensoriomotora? La etapa sensoriomotora, el niño todavía no ha logrado alcanzar la representación mental de las cosas, que ese es el gran logro de la etapa sensoriomotora cuando pasa al preoperacional, que es cuando logra, digamos, la permanencia del objeto, o sea, que el objeto existe aunque no lo vea. Ustedes saben que los niños pequeños, si quieren agarrar esto y yo se lo tapo, ya no lo busca más porque dejó de existir. Por eso les encanta eso de, no está, no está. ¿Por qué les encanta? Porque las cosas aparecen y desaparecen. Porque no hay una... Cuando el niño ya va a buscar al que se esconde, entonces quiere decir que existe la permanencia del objeto, o sea, que sabe que el objeto existe aunque no lo ve, ¿sí? Pero los niños, aunque todavía no han logrado esa representación mental, son capaces de escaparse de la cuna o son capaces de ir y abrir una puerta. ¿Cómo son capaces de tener el registro de determinadas actividades si aún no tienen la representación mental? Brunner, la explicación que daba para eso, y también Piaget, es que los niños hacían un registro de la coordinación motora. O sea, que teníamos una memoria en activa, o sea, una memoria motriz, que sería como la más primaria de todas. Bueno, lo que se está demostrando es que para el registro de muchas cosas recurrir a esa memoria primaria es una forma de facilitar el registro, ¿sí? Entonces, una forma de aprender cómo se escribe una palabra y saber que cielo va con C y con S, no es solamente que vean la palabra, sino que escriban la palabra. ¿Se entiende eso? Que tengan que escribirla. Y ese escribir es el que me garantiza el mejor registro de la palabra. Por eso puede pasar que nosotros tengamos muy buenos lectores con muchísimas faltas ortográficas, porque no hay una relación directa entre ser un buen lector y no tener faltas ortográficas, ¿sí? Porque necesitamos más que leer la palabra, necesitamos hacer un registro adecuado de cómo es la palabra. Y bueno, en eso la memoria motora o el gesto gráfico jugaría un lugar importante. Nosotros hicimos un estudio con chicos de quinto año de primaria en que les dimos estas palabras, que eran casi pseudopalabras, o sea, ningún niño de quinto año sabía lo que eran estas palabras. Les dimos 16 palabras y luego les explicamos el significado de las palabras para que tuvieran el significado de las palabras. Eran 16 palabras que, como verán, altamente complicadas, que las introdujimos dentro de un texto, que es tremendamente complicado. Imagínense en un texto con esas palabras, y les hacíamos leer ese texto. Dividimos a los chicos en 3 grupos, y a un grupo solamente le dijimos, miren, ustedes lean el texto, luego vean las palabras estas, y lo que tienen que hacer es leerlas 3 veces cada palabra, durante 3 días seguidos. Y luego le vamos a hacer una prueba de dictado de esas palabras. A otro grupo le dijimos, miren, ustedes van a leer el texto, van a 3 veces escribir en la computadora con un dedo, o sea, como haciendo un deletreo, de las 16 palabras que queremos que se aprendan, cómo se escriben correctamente, ¿sí? Y al tercer grupo le dijimos, durante 3 días seguidos, lo mismo. Y al tercer grupo le dijimos, ustedes van a leer el texto, van a copiar las palabras 3 veces cada vez, durante 3 días seguidos. ¿Se entiende? O sea, que eso van a aplicar la escritura. Y luego vamos a hacer la prueba de dictado, que al principio se estaban iguales en la prueba de dictado, a ver si de 3 días trabajando con 3 técnicas distintas, en cuál era más efectivo para recuperar adecuadamente la palabra, o sea, para escribirla sin falta las palabras. ¿Y qué nos pasó? Nos pasó que... ¿Qué nos pasó? Esa es la pregunta. ¿Qué nos pasó? Nos pasó esto. Este grupo que está acá es el grupo que utilizó solamente la lectura de palabras. El verde es el que utilizó el deletreo con la computadora. Y el azul es el que utilizó la copia de las palabras. Como verán, en el primer dictado están igual, más el que solamente hizo la lectura está un poquito mejor que los otros 2. El tercer dictado fue el que aplicamos después de los 3 días de haber hecho el entrenamiento, ¿sí? Y como verán ya, el que hizo la copia ya está por encima. Y luego dijimos, a ver si esto se mantiene. Y entonces les aplicamos la prueba 15 días después, la prueba de dictado la misma, y después se la aplicamos al mes. Y como pueden observar, el que trabajó con el gesto gráfico
mantuvo mejores resultados en todas las mediciones que se hicieron, ¿sí? O sea que recurrir al gesto gráfico, a la escritura de las palabras y que tengan que hacer copias y dictados y demás, es un muy buen recurso para asegurar un mejor registro de la ortografía y la fonología de las palabras, ¿sí? Así que otra cosa que podemos saber es que el gesto gráfico es un recurso importante para la intervención en el aprendizaje del lenguaje escrito. Recuerden entonces, conciencia fonológica, principio alfabético, fluidez lectora y ahora gesto gráfico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Todo esto es importante en la etapa inicial de la lectura y lo que es los primeros años del aprendizaje formal de la lectura, ¿sí? Tanto para el aprendizaje, o sea, cualquier programa de enseñanza de la lectura para cualquier chico debería tener en cuenta su programa el trabajar estas cosas en forma sistemática, ¿sí? Y así lo pueden ver, por ejemplo, en programas que son muy buenos, como es el programa de Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un programa que está dando muy buenos resultados en la enseñanza de la lectura en los niños neozelandeses. Van a ver que toda la estructura del programa está basado en eso. Pueden ver también en los programas australianos, es un buen ejemplo de esto. También ahora, por ejemplo, Borzón en Argentina acaba de sacar un programa para educación en los primeros años, para 5 años y primer año de escuela, y van a ver que todo el plan de enseñanza que tiene esta misma base, ¿sí? O sea que son programas que más allá de cómo didácticamente se trabaje, deberían incluir estos aspectos, ¿sí? Una vez que se garantiza, y por supuesto que en aquellos chicos que tienen digamos, probabilidad o potencialmente son disléxicos, bueno, ¿qué debería trabajarse? Estas mismas cosas. ¿De qué forma? En forma sistemática y como les mostré recién, los programas de intervención en el caso de los disléxicos son programas muy intensivos, de 8 a 10 horas de intervención, o sea que son muy, pero muy intensivos. ¿Que los puede hacer uno? Si pueden los chicos bárbaros, si no al menos, como decía hoy la profesora cuando hablaba antes del tema de la intervención, hacer las recomendaciones a las familias para que hagan estas prácticas con sus hijos en la casa. Porque recuerden lo que les decía hoy, el mayor diferencial hoy en día a veces en cómo funcionan los chicos en la escuela es el ambiente alfabetizador familiar. O sea que cuanto más las familias se involucran en esto, mejor potencial tienen los chicos, ¿sí? Con respecto a la comprensión lectora, que sería el otro aspecto a tener en cuenta en las intervenciones, ¿qué sabemos? Bueno, básicamente sabemos estas cosas. Sabemos que lo primero para la comprensión lectora, ya lo insistí en las conversaciones anteriores, es el reconocimiento de la palabra escrita. O sea, es difícil acceder a una buena comprensión lectora si no tenemos un buen manejo del reconocimiento de la palabra escrita. Una vez que hemos tenido eso, la otra gran variable es el vocabulario. Por eso les insistía empezar tempranamente con el vocabulario. Es la variable que más pesa a la hora también de explicar el éxito en la comprensión lectora. La tercera variable es tener conocimientos previos sobre el tema de la lectura. Evidentemente es más fácil comprender los temas que uno sabe algo. Difícil comprender lo que uno no sabe nada. Si yo no sé nada de energía cuántica y me leo un texto de energía cuántica, va a ser bastante complicado entenderlo. O sea que cuanto más conocimiento tengo de un tema, mejor facilidad tengo sobre eso. ¿Qué otra variable importa? ¿O qué otra cosa se considera que incide en la comprensión lectora? En la capacidad de saber corregir aquello que uno no sabe. De hecho, algún autor suele decir, la diferencia entre un buen lector y el mal lector, ¿saben cuál es? Que el buen lector se da cuenta de lo que no entiende. El mal lector ni siquiera se da cuenta de lo que no entiende. ¿Sí? Porque el buen lector se da cuenta de lo que no entiende y entonces utiliza recursos. Pregunta a alguien, googlea, va a un diccionario, pone recursos. El mal lector es aquel que te dice, ya terminé. Ya está. ¿Entendiste todo? Sí, ya está. Ni siquiera se dio cuenta de lo que no entendió, ¿sí? O sea que el ir dándonos cuenta es como ir supervisando lo que vamos haciendo, es una forma de garantizar un éxito en la tarea que tenemos. Es lo que se conoce como los procesos de regulación y demás, ¿sí? La otra es las estrategias para identificar las ideas importantes. Un tema clave en la comprensión lectora es entender cuáles son las ideas relevantes, identificar la información relevante, era lo que le decía hoy en la definición de competencia lectora, es identificar las ideas relevantes. La tercera es
conocer las tipologías textuales. Las estructuras de los textos nos dan mucha información sobre los propios textos. No es lo mismo una narración que una descripción, no es lo mismo un texto expositivo, argumentativo, que leer una poesía. O sea que conocer estructuras textuales también sabemos que es una variable importante. La otra, y probablemente una de las más centrales junto con vocabulario, ya se los dije, es la actividad inferencial. La buena comprensión lectora requiere capacidad inferencial. ¿Esto qué quiere decir? Ser capaz de inferir información que no es explícita en los textos. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que, a partir de la información que hay, obtener una otra cantidad de información que, aunque no está dicha, se puede inferir de la información que hay. Y finalmente, la capacidad de supervisión. En un estudio que hicieron estos autores, el equipo de Solís con un equipo muy grande, lo que ellos hicieron fue, estudiaron programas de intervención en comprensión lectora en los últimos 30 años. Lo mismo que les mostré hoy que hicimos nosotros con respecto a intervención en lectura en los primeros años con Balbi. Ellos lo que hicieron fue, tomaron intervenciones explícitamente en comprensión lectora. ¿Y qué es lo que se había publicado en los últimos 30 años? Y estos autores lo que hicieron fue, primero justificaron por qué era importante hacer este tipo de estudios, y acá están un poco las cosas que les mencioné hoy, que les dije, que los estudiantes de secundaria con dificultades de aprendizaje son particularmente vulnerables a los desafíos de la lectura comprensiva. El 21% de los estudiantes de secundarios con dificultades de aprendizaje se encuentran 5 niveles por debajo del promedio de lectura de sus pares. La identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje entre 12 y 17 años aumentó un 44% en los últimos 10 años. Y los estudiantes con dificultades lectoras abandonan la secundaria en una proporción de 3-1 en relación a los que no tienen dificultades en lectura. Con esta base es que ellos se metieron a estudiar los programas de intervención en lectura. Y lograron encontrar entre el 2009, entre el 79 y el 2009, en esos 30 años, 12 programas. Por eso yo les digo que es necesario generar más programas. Fíjense que es poquísimo. O sea, identificaron en total realmente programas de comprensión lectora 12 en 30 años. Es poquísimo. Imagínense, con toda la investigación que se hace, programas de intervención que cumplieran esas condiciones, 12. ¿Sí? Y empezaron a analizar esos 12. ¿Cuáles fueron los resultados que encontraron? Dijeron, la mayor parte de estos estudios se han focalizado en tratar de generar estrategias relacionadas con la selección de la idea principal y el hacer resúmenes. Establecieron de que las 2 estrategias principales es identificar la idea principal y la práctica de los resúmenes. O sea, algo nada novedoso. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me tocaba hacer muchos resúmenes cuando era chico en la escuela. O sea, en el liceo nos hacían hacer muchos resúmenes. Bueno, y los ingleses utilizan mucho el tema de los resúmenes. En 200 palabras ponga tal cosa. No sé si han visto alguno de ustedes, pero hacen ese tipo de cosas para decir, pongan lo más importante en tanta cantidad de palabras. Bueno, ellos encontraron que las ideas principales y los resúmenes era lo más importante y lo que sugerían que había que entrenar en los estudiantes, ¿sí? ¿Qué es lo que recomiendan estos otros autores? Camil y sus colaboradores también hicieron un estudio en el 2008, tratando de ver cuáles eran las instrucciones a nivel de comprensión lectora más importante en los niños en la etapa de secundaria. ¿Y a qué llegaron de conclusión? Llegaron a esto, la enseñanza de la comprensión directa y explícita, ¿básicamente en qué? Y establecieron la importancia del vocabulario, ¿sí? Y el tema de, por supuesto, la motivación y el compromiso de los estudiantes y la discusión sobre el significado de texto y la interpretación como un medio para mejorar la comprensión, o sea, discutir con los estudiantes cómo se interpretan los textos. ¿Qué implicancias educativas tuvo esto para estos autores? Básicamente estas 2. La importancia de los resúmenes y la selección de la idea principal y el uso de la instrucción explícita, incluyendo modelado, retroalimentación y oportunidades para la práctica. Miren, esto último es bien importante. Yo no sé ustedes, pero en mi país, yo siempre digo que aprendí a estudiar por ensayo y error. Yo nunca vi a un profesor de matemática decirme cómo estudiar matemática. A mí me decían, lean de la página tal o hagan tales ejercicios.
El profesor de biología me decía, lea de la página 35 a la 45 para la semana que viene. Yo leía de la 35 a la 45. Pero nunca supe cómo estudiar biología, simplemente lo fui haciendo por ensayo y error. Tenía una hermana mayor que era muy buena estudiante, que a veces me asesoraba y me decía, mejor hacete un esquema o tal cosa. Pero nunca había un experto cómo hacer para estudiar. Y las personas aprendemos mucho, ya lo decía Bandura, por modelaje. O sea que una forma de enseñar a comprender es que nos vean cómo hacemos nosotros para comprender. Una forma de enseñar a encontrar las ideas principales de un texto es que los estudiantes vean cómo hacemos nosotros para encontrar la idea principal de un texto. Una forma de que los estudiantes vean cómo hacemos para hacer una inferencia, para hacer inferencias, es que nos vean cómo hacemos nosotros inferencia a partir de la información del texto. Así que una de las mejores formas de enseñanza explícita es que vean a los que saben cómo lo hacen. Yo me pasé varias clases explicándome cuando estudié psicología cómo hacer una entrevista psicológica. Cuando fui decano, lo primero que hice fue poner una cámara Gesell en la facultad, o sea que podían ver detrás de un vidrio, y le dije a los profesores, no, traigan un paciente y que un experto haga la entrevista inicial y que los alumnos vean cómo se hace una entrevista inicial. En una sola sesión van a entender cómo se hace una entrevista inicial, lo que a mí me llevó un mes para entenderlo, porque era todo lo que me imaginaba que se hacía, pero nunca vi cómo se hacía. Cuando los alumnos ven a un experto cómo hacen las cosas, te queda claro cómo se hace. ¿Sí? Por eso que yo creo que es muy importante utilizar el modelaje. ¿Sí? O sea, usted quiere enseñar cómo hacer algo, hágalo. Usted cómo sabe hacerlo, que vean cómo lo hace y entonces va a ser mucho más fácil aprender cómo hacerlo. Porque las personas aprendemos mucho viendo a otros. Ustedes aprenden viendo a sus profesores. Ustedes aprenden viendo... Si no, ¿qué hacemos? Aprendemos por ensayo y error. Y la supervisión es una forma de minimizar el ensayo y error. O sea que antes de cometer mucho la pata, pregunto a alguien que sabe más a ver cómo hacerlo. Pero es una forma de minimizarlo. Pero la mejor forma es ver cómo se hace. Así que la mejor forma de enseñar a leer es ver gente que sabe leer cómo lee. ¿Sí? Y eso pasa desde el punto de vista de la lectura expresiva como la lectura comprensiva. Hubo un estudio que realizaron estos otros autores que fue a nivel de las áreas cerebrales vinculadas a la comprensión lectora. Y lo que ellos querían saber es cuál es la técnica más efectiva para la enseñanza de la comprensión lectora. Y entonces hicieron un estudio donde hicieron como hicimos nosotros esto del gesto gráfico. Ellos lo que hicieron fue tratar de explicar 3 técnicas distintas de comprensión lectora. La primera, la autoexplicación, que no es otra cosa que decirle al niño que explique lo que entendió de lo que está leyendo. La segunda, le hicieron hacer un parafraseo, o sea que tratara de decir con sus palabras lo que decía el texto. Y la tercera técnica que usaron fue la relectura, o sea que tenía que releer el texto varias veces. ¿Qué hicieron estos autores? Dividieron 3 grupos al azar, les dieron un texto de biología y les dijeron que lo estudiaran de acuerdo, cada grupo utilizando una estrategia. Unos autoexplicación, otros parafraseo y otro relectura. ¿Sí? Y luego les pusieron un cuestionario de biología, a ver si habían entendido el texto. ¿Se entiende lo que hicieron? Pero hicieron otra cosa más. Les hicieron una resonancia magnética antes de empezar esta intervención para ver a nivel cerebral cómo estaban, y luego lo que hicieron fue, cuando aplicaban las técnicas, digamos, cuando estaban haciendo la relectura o el parafraseo o esto, les hicieron lo que se llama una resonancia funcional, o sea que evaluaban el cerebro mientras hacían la tarea. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver qué áreas cerebrales se activaban cuando hacían ese tipo de tareas. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la tarea de autoexplicación, o sea, dar la lección a ellos, o sea, explicar ellos con sus palabras qué es lo que estaban entendiendo, es la que activa las mejores áreas cerebrales vinculadas a las áreas de integración cortical, que es sobre todo sobre el área frontal. Y eso les dijo a ellos que el área la técnica de la autoexplicación, o sea, el tener que explicar ellos con su palabra lo que iban entendiendo, era la que, en teoría, activaba las áreas más avanzadas, digamos, desde el punto de vista de la comprensión. Cuando hicieron luego la prueba de comprensión lectora de lo que habían estudiado de biología, dio que los que habían utilizado la técnica de autoexplicación obtenían los mejores resultados. Así que finalmente lo que ellos aconsejan es utilicen las técnicas de autoexplicación, o sea que den tiempo a que los estudiantes expliquen con su palabra lo que están entendiendo. Esa es la técnica más efectiva. ¿Sí? Habrá que ver otros estudios, pero estos son algunos de los que están siendo hoy en día más de referencia. ¿Sí? Finalmente, hay otro trabajo hecho a nivel de intervención en comprensión lectora, que se ha estado haciendo también a nivel de neuroimagen, no se ve mucho ahí,
Pero lo que les quería decir de este estudio de intervención, este estudio se centró en el tiempo de las intervenciones y sobre todo en aquellos chicos con dificultades en lectura. Y la conclusión es bien simple. Se necesitan muchas horas de intervención para lograr tener resultados. No hay mucho más que eso. O sea que de todo lo que está ahí escrito, básicamente lo que están planteando ellos es se necesitan tener varias semanas de intervención intensiva de varias horas para obtener resultados, ¿sí? Ellos hicieron un programa de intervención que basaban en 3 fases y básicamente trabajaban las cosas que yo les acabo de decir, fluidez lectora, vocabulario y identificación y resumen de idea principal, ¿sí? En definitiva, para terminar, quiero decirles que cualquier modelo o cualquier programa de intervención a nivel de lectura, recuerden, incluye desde lo más básico, que es el manejo de la fonología, principio alfabético, fluidez lectora, vocabulario, son las tareas básicas para el acceso a la palabra escrita. Y a partir de ahí nos podemos valer además del gesto gráfico como una forma de facilitar el registro de las palabras a nivel de nuestro léxico ortográfico. Y a partir de ahí sí podemos trabajar 2 aspectos importantes, como es ayudar a reconocer e identificar las ideas principales, el utilizar el recurso del resumen como una forma de favorecer también la comprensión lectora, o técnicas como la autoexplicación o demás para hacer eso. Y finalmente recuerden que ver a los que saben hacer las cosas es una de las mejores formas de enseñar a los que no saben. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, es el tiempo de las preguntas. ¿Hay alguna consulta que desean hacer? ¿Sí? ¿No? Pues al parecer no. ¿Sí hay una pregunta? No, bueno, no hay ninguna pregunta. Ah, ya hay una. Bueno, hablaba acerca de cómo debe ser la comprensión lectora en todos los procesos, pero como vemos la realidad en Bolivia, también cruzando las prácticas que estoy haciendo en un centro, en un colegio, ¿cómo se podría decir en contextos más vulnerables que usted mencionaba? Ahora, ¿cómo podemos trabajar en el hecho del hogar? Muchas veces los papás no se preocupan y los docentes dicen, pero yo no puedo hacer mucho. Y como nosotros como practicantes ayudamos, pero solamente se queda ahí. ¿Cómo podemos trabajar para también dar un proceso en la lectoescritura? Sí, a ver, a veces a nosotros nos pasa un poco parecido también. El decir que no se preocupan a veces es, no sé, sobre todo en el caso, no sé cómo allá, en el caso, por ejemplo, de las madres en general, que suelen ser ambientes mucho más, a veces más donde, o sea, ustedes saben que, no sé, aquí en mi país y en muchos de la región, el indicador más fuerte del ambiente alfabetizador familiar, o sea, aquellos ambientes alfabetizadores que mejor favorecen el aprendizaje de la lectoescritura en sus hijos, está vinculado directamente al grado de educación de la madre. Cuando la madre tiene mayor educación, el ambiente alfabetizador familiar es mayor. O sea, no es la variable formación del padre, sino la formación de la madre la que más pesa. O sea, que cuanto la madre más formada es, mayor ambiente alfabetizador. Cuando la madre menos educación tiene, menos ambiente alfabetizador. Entonces, muchas veces no es que no se preocupen, porque yo creo que las madres en general tienen esa preocupación, es que realmente no saben. O sea, tienen mucha falta de conocimiento de ello. Muchas veces son ambientes donde también es muy restringido el manejo del código escrito, también es muy restringido el vocabulario y demás. Así que ahí hay una limitación importante y es que a veces uno dice, quiero ver cómo la familia apoya y no tengo demasiado en la familia. Entonces, yo creo que en esos casos, que es lo que nos pasa mucho a nosotros, a veces lo que hay que hacer es tener una tarea casi psicoeducativa con la propia familia y particularmente con la madre o con alguna persona en la familia que tenga una especial ascendencia. A veces un abuelo o alguna abuela o demás que tiene ese rol, para intentar con ellos generar un espacio de decir,
hágalo leer al niño, aunque no entienda demasiado usted lo que lee, pero enséñele la práctica, digamos, o sea, pero requiere un trabajo casi psicoeducativo, o sea, una intervención directa en la familia para lograr, con los recursos que tiene, lograr a ver si puede tener una cierta incidencia, porque eso sin duda es un problema. O sea, en muchos de estos contextos el problema que tenés es que familiarmente tampoco hay un manejo adecuado del código escrito, incluso eso que digo, en mi país pasa eso, un vocabulario muy restringido y muy limitado, ¿sí? Y muy limitado, ¿sí? Y por eso digo, el contexto es muy limitado. Aquí hago un paréntesis de algo que no sé si ha pasado acá en Bolivia, pero en mi país hubo mucho. Con toda la perspectiva constructivista de la educación, se enfatizó mucho el siempre tener una educación contextualizada. Entonces siempre decían, hay que enseñar a leer y escribir desde el contexto. Yo creo que hay que tener en cuenta el contexto, pero la educación, una de las cosas que hace es posibilitarte salir del contexto. O sea, no quedarte en el contexto. Si yo tengo un chico de un contexto muy vulnerable y lo que hago es trabajar desde el contexto vulnerable, nunca lo saco del contexto vulnerable. Lo que tengo que tratar de hacer es sacarlo de ese contexto, ¿sí? Así que yo creo que la educación es el camino que tenemos para sacarlo de esos ambientes, mejorar su vocabulario, tener. Es como decir, si el niño habla mal, yo para que no se sienta mal también le hablo mal, pues entonces nunca va a hablar bien, háblenle bien, no le hablen mal, ¿sí? Entonces yo en esto insisto mucho de que tenemos que tratar de sacarlos de ese ambiente y para eso tenemos que estimular mucho más los ambientes y descontextualizar. No es una mala interpretación de la perspectiva constructivista pensar que la educación tiene que ser contextualizada. La educación tiene que tener en cuenta el contexto, pero la educación por sí misma siempre te saca de los contextos. Y eso es lo bueno que tiene, me da la posibilidad de ampliar los contextos. ¿Sí? Sí. Buenos días, gracias por Sí. su intervención, ha sido maravilloso. Quisiera preguntarle cuál es su opinión con respecto a la narración de cuentos y a la lectura de cuentos como una estrategia para esto de la lectura. Magnífica. Una de las mejores formas de presentar vocabulario y trabajar con los niños en la etapa prelectora y después posterior, pero sobre todo en la etapa prelectora, es leyéndoles cuentos. El leerles cuentos tiene dos cosas que son muy importantes. Primero, le da al niño la idea de que leer es importante, porque por algo me leen cuentos. Entonces, una forma que tiene la familia de mostrar que esto es importante, o sea, uno de los componentes del contexto alfabetizador familiar es que los niños vean que en su casa se lee, ¿sí? Y entonces cuando uno lee cuentos quiere decir que esto es importante. Así que una primera cosa tiene un componente que es de que esto vale. Y el niño tiene que ir dándose cuenta qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Y esto vale. Y por eso le dedicamos tiempo en casa a leer cuentos. Esa es la primera cosa. Y la segunda, que la lectura de cuentos, además de que da, y además la lectura de cuentos, además de que me dice esto vale, me dice que detrás de esas cosas raras que son las letras, hay un sentido y un significado que puede ser lindísimo, que puede ser la historia del cuento. De hecho, cuando mi hija grande empezó a leer, mi hija chica se empezó a desesperar por leer y cuando vos querías saber por qué era porque se daba cuenta que la hermana podía hacer algo que ella no podía hacer y era entender esos signos raros que eran letras. Y cuando tenía 5 años lloraba para que le enseñaran a leer. Y cuando le preguntabas por qué, era porque la hermana podía leer lo que ella no podía hacer. Así que el darte cuenta que detrás de esas letras hay un sentido, hay un valor, hay una historia, hay algo lindo que se puede decir o saber, es algo muy bonito, porque eso es una gran motivación para decir por qué vale la pena aprender a decodificar, digamos. Así que en eso, sin duda. Y luego es un gran recurso para esto que digo, de salir del contexto, para conocer otros mundos, para conocer vocabulario distinto. O sea, es una forma muy importante de trabajar el vocabulario explícito. Así que sin duda es un gran recurso, y sobre todo en las etapas iniciales. Ojalá todas las familias leyeran un cuento todos los días al nene. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Quería preguntarle, ¿cómo podemos ayudar a un niño que aprendió del método global, pero aún tiene dificultades? ¿Es recomendable volver al método fonológico? Sí, claro. La mejor forma de eso es volver a lo fónico. O sea, aprender el recurso de la palabra cuando la lee globalmente y después jugar con eso al estilo fónico. Eso pasó mucho con los chicos que utilizaron métodos globales. De hecho, ¿por qué piensan ustedes que la mayoría de las maestras, no sé acá, pero en mi país cuando vos preguntabas a la maestra, ¿con qué método enseñan? ¿Con global? ¿Con fónico? ¿O tienen otro? Y te decían método mixto. ¿Y qué era el método mixto? Era a partir de la palabra, pero al final terminaba en lo fónico, porque la maestra decía, ¿qué dice acá? Y él le decía, mucha,
Mucha, le decía la maestra. Y después le decía mucha. Entonces empezaba con la palabra y terminaba con lo fónico. Por eso eran todos mixtos al final. Pero al final, ¿por qué? Porque no es cierto que el niño termine captando la globalidad de las palabras. Lo hace de algunas palabras y no del resto. Así que cuando los niños han iniciado un método como esto, lo mejor es volver sobre la palabra y trabajar desde lo fónico. Una pregunta más, por favor. Sí, claro. Por mi parte todas, es un tema de eso, yo por mi parte todas, sí. Hemos hablado mucho de cómo intervenir en la enseñanza de la lectura en niños y quiero preguntar si las mismas estrategias se usan o se pueden usar o es diferente para alfabetizar a adultos. Sí, a ver, eso es muy importante. Ustedes saben que los estudios sobre conciencia fonológica en la primera etapa tuvieron grandes discusiones entre si la conciencia fonológica se adquiría con la enseñanza de la lectura, sobre todo la parte esta de la conciencia fonémica, lo del deletreo, o era una condición previa a la enseñanza de la lectura. Eso generó un gran debate entre el grupo de Oxford, que estaban Brian y Bradley y demás, y el grupo de Bruselas, que estaba Moraes. Moraes tiene un libro precioso que se llama El arte de leer, que se los recomiendo, es un libro viejo, pero es precioso, que se llama El arte de leer, que es muy bonito. Y el equipo de él, con Jesús Alegría, Moustí, habían varios de ese grupo que defendían la idea de que la conciencia fonológica se desarrollaba a partir de la lectura. ¿Por qué? Porque Moraes había trabajado mucho con analfabetos portugueses adultos. Y en cambio Brian y Bradley trabajaban con niños en educación infantil y decían los niños manejan fonología antes de empezar a leer, entonces es un buen elemento previo a la enseñanza de la lectura. Finalmente esto se terminó saldando en una famosa reunión que tuvieron ellos en Holanda, comiendo un asado a la uruguaya, porque la hicieron en la casa de Jesús Alegría, que tiene en Holanda, y Jesús Alegría está casado con una uruguaya. Y entonces, como era un tema muy caldente el que estaban discutiendo, la mujer de Alegría no se le ocurrió otra cosa mejor que esperarlos y atenderlos con un asado a la uruguaya. Así que cuando aparece en el libro de Moraes diciendo que finalmente llegaron a un acuerdo, dice, lo hicimos comiendo un asado a la uruguaya. Yo después me contaron la historia por qué, pues yo no entendía por qué en el libro había puesto asado a la uruguaya, pero después Jesús Alegría me contó que fue por eso. En esa discusión, ¿cuál era el argumento del equipo de Moraes? Era que encontraban diferencias importantes en los analfabetos adultos en conciencia fonológica en relación a los adultos alfabetizados. Por lo tanto, se planteó de que era importante trabajar la conciencia fonológica tanto en adultos como en niños. Pero la clave en el fondo es principio alfabético, porque si manejan principio alfabético finalmente trabajan conciencia fonológica, pero básicamente el proceso de adquisición es el mismo. ¿Sí? Sí, es el mismo. Y sobre todo el acceso. Tú sabes igual que los alfabetizados adultos en general no llegan a tener un desempeño lector como los lectores que han tenido la enseñanza de lecturas de etapas tempranas. En general es una lectura igual un poco más limitada. Pero los procesos de enseñanza son similares. No hay razón de diferencia. Porque en el fondo es generar redes neuronales, o sea, al final hay que generar los circuitos que no se tienen. Ustedes piensen que el cerebro ni siquiera sabe identificar letras. El área occipital visual reconoce caras, objetos, por eso reconocen la cara de los padres y los objetos, pero no sabe reconocer letras ni números. Nosotros tenemos que especializar un área cerebral en el ámbito occipital que permita la identificación de letras y números. Y la única forma de especializar el área esa es que los niños vean, toquen y huelan letras y números. Por eso en la educación inicial es tan importante que los niños jueguen con las letras, toquen las letras, hagan las letras, porque lo que tenemos que generar es generar un circuito a nivel occipital que permita y especialice un área para identificar las letras como para identificar los números. Por eso es tan importante que jueguen, toquen, huelan y hagan lo que quieran con las letras para que de algún modo quede la marca en el cerebro de lo que es una letra, porque el cerebro no sabe hacerlo, no sabe identificar letras ni números. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Ariel Cuadro, sin duda alguna que toda la audiencia presente aquí está profundamente agradecida con usted por el valioso aporte que significaron sus ponencias, sus palabras para cada uno de estos jóvenes en formación y los colegas que hemos tenido el privilegio de escucharle. Un pequeñísimo presente para usted como muestra de nuestra gratitud y reconocimiento por lo que usted ha podido dejar en nuestras mentes a lo largo de estos días. Sí, muchas gracias. Dos cositas. Primero, agradecer mucho la invitación, fue un gusto y nada, estoy más que a disposición.
Ahí está mi correo electrónico. Realmente escríbame, yo suelo contestar relativamente rápido y me gusta contestar. O sea que siéntanse en mucha libertad, si tienen dudas, preguntas. Le voy a mandar a ustedes un capítulo de un libro que trata todos estos temas para que si a alguno le interesa acceder, digamos, a la parte escrita. Casi todo lo que hablé en estos días está escrito, así que les puedo mandar los capítulos para que lo puedan ver si quieren eso. Y la segunda cosa que quiero decirles es animarlos muchos a seguir con este tipo de actividades de congresos y demás. Me parece que es la forma de ampliar contextos, abrir cabezas, ver otras cosas, aprender de otros y a su vez enseñarles a otros. O sea que los congresos son espacios muy privilegiados para reflexionar, discutir, aprender y ver qué es lo que se hace. Así que animarlos mucho a que continúen con esta idea de participar de actividades como esta y a los que los organizan a seguir organizándolos. O sea que es muy bueno. Gracias, doctor, por la recomendación. Muy bien, estimados. Finalmente, como tiene que ser, hemos llegado a la finalización del segundo Congreso de Psicopedagogía. Antes de iniciar con el programa cortito que tenemos de clausura, quiero darles un par de anuncios. Los dos de interés para todos los presentes. El primero, con broche de oro, y para que todos se vayan muy, muy relajados y el Congreso haya tenido un impacto integral, pasado el almuerzo, todos los presentes, a la sola presentación de su credencial, que acredita que ustedes se matricularon adecuadamente al Congreso, tienen ingreso libre a la piscina. Sabrán que tenemos una piscina semiolímpica en nuestra institución, entonces podemos hacer uso de esto en las horas de la tarde. ¿Sí? Probablemente los que son de nuestra institución no estén interesados en ir ahora, porque pueden ir en otro momento, pero los que vienen del interior y del exterior, tal vez viajan recién en la noche, algunos entiendo que el día de mañana, entonces pueden tomar las horas de la tarde hasta las 16:30 para pasar el tiempo en la piscina con agua temperada y con el servicio que este lugar nos ofrece. ¿Está bien? El segundo anuncio, una vez que concluyamos el programa de clausura,